Lo tenemos conectado al diputado de Vida y Familia, Nicolás Mayoraz. Diputado, buenas tardes, Laura Kretschmann, Manuel Olchese, Pablo Benito y todo el equipo Un Día Perfecto lo saluda. ¿Cómo está? Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todo el equipo. Muy bien, bueno, preguntarle, ¿no? Respecto a esto, porque nosotros venimos charlando, ¿no? A lo largo del programa respecto a estas denuncias, haciendo entrevistas. En principio, pedirle que nos relate, ¿no? Un poco un pantallazo respecto a esto que finalmente se hizo la presentación para investigar estas denuncias, que son más de 40, como mencionaba Pablo, respecto a algunos fiscales, ¿no? Del Jefas. Así es, nosotros hace tiempo que venimos viendo el ingreso de las denuncias, no han tenido tratamiento. Lo que hicimos fue hacer un estudio bien meticuloso de cada una de ellas, tratando de separar las que nos parecían que a lo mejor no tenían peso, no tenían entidad suficiente como para configurar posibles faltas graves, porque digamos que la tarea nuestra tiene que ver solamente con las faltas graves o gravísimas cometidas por los fiscales, no con las faltas leves, y también para algunas que nos parecían que podrían ser simples peleas o disputas entre las partes en un proceso penal, claro. Entonces no meritaban una investigación. Y de allí seleccionamos varias, sin perjuicio de ampliar, obviamente, a criterio del resto de los miembros de la comisión, actuaciones de los fiscales que fueron denunciados en su momento, para abocarnos técnicamente al conocimiento de esas causas y evaluar el comportamiento de los fiscales en cada una de ellas. ¿Cómo se trabaja luego al respecto? Ahora se realizó esta presentación, preguntarle en principio cuántas de esas denuncias tienen realmente un peso para considerarse graves y cómo se trabaja ahora al respecto luego de presentar, ¿no? Este pedido para investigar. Mire, lo primero que se hace es nosotros identificamos alrededor de 11, 12 denuncias, en las cuales en algunos se repiten algunos fiscales, en otros no, y lo que planteamos es, esto se presentó ayer, expusimos dónde está cada expediente, y los miembros de la comisión, ahora lo que se ha solicitado y ya se ha juntado a cada miembro de la comisión de acuerdos, una copia de cada uno de estos legajos que nosotros estuvimos investigando para determinar si hay elementos, digamos, para abocarnos al conocimiento de esto, que nosotros creemos que los hay y de sobra. Si estas faltas graves se constatan, ¿qué podría pasar con estos fiscales, diputado? Bueno, lo primero es iniciar un procedimiento, y en ese procedimiento se tiene que seleccionar un acusador de la Cámara de Diputados o Senadores, puede ser el acusador o algún miembro de la misma comisión, y en un procedimiento que se garantice el derecho de defensa de los fiscales, se juzgará si cometieron o no esas faltas que posiblemente creemos nosotros que hay que atribuirles, y en tal caso se aplican las sanciones. Las sanciones van desde los 3 meses hasta la destitución, según la gravedad que tenga. 3 meses de suspensión sería. 3 meses de suspensión, Ajá, sí. Bien. Eso Ahora, prevé el procedimiento. Claro, ahora le pregunto, en el caso, por ejemplo, de quienes figuran entre las denuncias, está la fiscal Celeste Miniti, la fiscal Ayala del Río, también Olchese, que no es el compañero acá que tenemos que se llama Olchese, Claro. y ellos en este momento también participan del proceso de designación de fiscal regional y jueces. En el caso de Miniti, fiscal de primera circunscripción, y en el caso de Ayala, de fiscal regional del distrito Santa Fe. Esto, ¿cómo se puede, cómo se puede resolver esto cuando están siendo investigadas por delitos graves y por otro lado tienen que ser también sometidos a la entrevista de ustedes, que tiene que ver con la posibilidad de que accedan a una instancia superior dentro de la carrera judicial? Bueno, digamos que son dos procedimientos distintos y de evaluación distinta. El procedimiento de la Comisión de Acuerdos evalúa la actuación de ellos como fiscales y en tal caso la evaluación de aplicar o no sanciones en su calidad de tales. El otro procedimiento que usted refiere al procedimiento de concurso para acceder a otros cargos o para confirmar el cargo en el que están, y eso dependerá, digamos, de la decisión que tome la Asamblea Legislativa de darle o no el voto para aprobarles el pliego en función de sus antecedentes y también valorando estos antecedentes, seguramente.
Claro, porque por ejemplo dentro de las acusaciones o de las denuncias hay faltas realmente que son graves. Estaba leyendo alguna aquí de las que usted mencionaba que, o sea, un poco limpiaron para que queden las que podrían ser más importantes. Y una es, se habría extraviado una prueba clave, videocámara de seguridad de Sí. Escuela San Roque para la investigación penal. Se habría acusado a la defensa técnica del imputado por haber intervenido en la entrega del video. ¿Recuerdan ustedes el escándalo que hubo en una audiencia por parte del doctor Claro, Oroño sí, con sí, tomó relevancia pública, sí. claro. Y luego, digamos, la cadena de custodia que habría demostrado la falsedad de la acusación. Después, por ejemplo, la filtración del registro audiovisual en la audiencia con el juez Mingarini, que ocurre 2 días después de esa audiencia que se produce. O sea, son faltas que para quien podría estar concursando para ser juez o fiscal regional me parecen importantes. Como, más allá de que son evidentemente dos procesos distintos, pero ¿cómo se puede seguir adelante con uno cuando se entiende que hay elementos suficientes como para investigar en otro sentido a la misma persona? Sí, no, yo coincido con usted, simplemente hice la aclaración de que eran procedimientos Claro. distintos, pero obviamente que en la evaluación de los antecedentes hay que evaluar todo, Ujú. y no olvidemos que acá hay un antecedente en esta legislatura, digamos, en este periodo de legislatura, donde se han retirado pliegos de algunos candidatos que eran candidatos a jueces por el solo hecho de tener denuncias penales. Claro. En consecuencia, estas, creo yo, va a ser una cuestión que seguramente tendrán en cuenta los legisladores al momento de evaluar los antecedentes, al momento de votar, ¿no? Porque la instancia que sigue, la instancia, ahora estamos en la instancia de evaluación, pero esto se tiene que aprobar por asamblea de todos los miembros de la Cámara de Diputados y de Senadores. Ahora, también con respecto a cómo solucionar, no digo solucionar, pero cómo llevar, está claro que nadie está cómodo con que el espacio legislativo tenga a su cargo analizar las actuaciones de un fiscal, que es un extrapoder, ni siquiera es, o sea, es parte del Poder Judicial, pero es un extrapoder. ¿A usted le parece que en algún momento hay que avanzar fuertemente para la generación de un organismo independiente para que no se crucen, ¿no? Porque por ahí son fiscales los que investigan también a legisladores, entonces esto produce que pueda haber a ver, entre comillas, ¿no? Una vendetta o un si me hiciste esto te hago Sí, o aquello. connivencia muchas veces también. Claro, ¿a usted le parece Uh-huh. que se podría avanzar rápidamente en la construcción de un organismo que esté por fuera de estos poderes y que incluya, por ejemplo, a Sí, colegios de abogados, gente de las organizaciones no gubernamentales? yo, a ver, necesariamente requiere, para hacer las cosas bien, digo yo, requeriría de una reforma constitucional. Nosotros nos Mm, pusimos en nuestra propuesta de reforma constitucional, que tiene que ser un control con un consejo de la magistratura, que sea el encargado de revisar y controlar disciplinariamente a los jueces y al Ministerio Público de la Acusación también. Así que creemos que mm. la ley que tenemos hoy, yo creo que es constitucional, pero obviamente es perfectible, y creo que el control sí debería tener la participación de otros estamentos, como usted menciona, la participación del mismo Poder Judicial y la participación también de instituciones o sectores de la sociedad civil, como pueden ser los colegios de abogados. Me parece que es necesario. Igualmente creo que en hasta ahora, y pese a las críticas que tiene este procedimiento, todas las sanciones que se han dado a fiscales no han tenido que ver ninguno con una cuestión política, digamos, sino que han sido todos por actuaciones graves o muy graves de los fiscales que fueron en su momento acusados y sancionados, ¿no? Sí. Pero coincido en que deberíamos darle una mejor solución institucional. Otro tema que me Sí. parece importante que se ve a partir de esto, que también sirve y que ahí tiene que trabajar el legislativo, es que me parece que hay que revisar de algún modo el funcionamiento que está teniendo el Ministerio Público de la Acusación en estos casos, y que tiene que ver con preservar la objetividad de los fiscales, que por ahí son conductas que se advierten como un patrón genérico Claro. en estas denuncias, ¿no? La pérdida de objetividad, porque el fiscal, si bien tiene la misión y la función de acusar, nos encontramos a veces con que pierde la objetividad del caso, y así es como se trata negligentemente prueba que justamente podría beneficiar al presunto imputado, al acusado, y también con otras cuestiones que tienen que ver
con, para mí, un yerro del sistema procesal penal que quiso escapar de la escrituralidad para pasar a la oralidad, y al restarle tanta importancia y valor a las pruebas escritas, a los legajos, hoy tenemos con que los legajos terminan siendo elementos de prueba que se usan en función de el interés que vea el fiscal o no, y así se oculta prueba, como en algunos casos denunciados, prueba que podría beneficiar a un imputado, que el tema se hace grave porque estamos hablando de imputados que están privados de su libertad. Claro. Diputado, preguntarle, bueno, a ver, ya se hizo esta presentación ante la Comisión de Acuerdos, ¿cuál es el paso siguiente inmediato, digamos, cómo va a continuar esto? Y en cuestiones de tiempos también, ¿no? Preguntarle, porque sabemos, ¿no?, de la burocracia por ahí muchas veces que se manejan estos temas. Y por otro lado, preguntarle también si desde la legislatura han tenido contacto en primera persona con las personas, valga la redundancia, que realizaron estas denuncias contra los fiscales. Los pasos que vienen ahora es la Comisión de Acuerdos tiene que atender este pedido y aceptarlo o no. Esto se resuelve, es un cuerpo colegiado, la Comisión de Acuerdos, así que por mayoría deberá aceptarlo o rechazarlo al pedido de abocamiento, y ahí iniciar o no el trámite que hay que iniciar. ¿Tiene idea más o menos en cuánto tiempo puede ser que se rechace o se acepte, digamos, continuar adelante con este procedimiento? Mire, no creo que demore mucho, aunque sí le concedo el plazo que necesiten, porque a nosotros nos llevó varios meses leer todas las, o más bien separar las causas que nos parecían relevantes, y bueno, no es una sola, digamos, no un solo caso el que se está denunciando, sino son varios, así que creo que puede llevar algún tiempo, pero no creo que se demore la comisión, porque este tema es un tema que les preocupa a todos, y ahí le respondo también la segunda pregunta. Yo he tenido contacto con algunas de las personas que, algunas son denunciantes directas, otros no se han animado a hacer denuncias, pero son familiares de los que denuncian, digamos, que han sido falsamente acusados o erróneamente condenados. Entonces algunos no se atreven a figurar por el temor de tener más represalias en el proceso penal. Y no solamente nosotros, es decir, senadores de otros departamentos, diputados, todos están reflejando esta preocupación que además se ven los números. Hoy hablábamos en las entrevistas a los fiscales que más del 60% de los presos, estábamos hablando en una localidad de acá de Santa Fe, el 60% de los presos son por delitos vinculados a delitos sexuales, ¿no? Entonces, claro. Y de ese 60% el 80%, disculpe, de ese 60% el 80% son prisiones preventivas. Exactamente, y eso nos lleva también a otro tema bastante polémico, que es el de los juicios abreviados. Claro. Se dan esas situaciones donde al imputado se le dice, acepta una pena de 3 años y te vas a tu casa porque ya llevas 1 año y medio preso, o si no, bancate una condena de 10, 15 años. Y acá estamos hablando de delitos muy graves, o sea, no es tan liviano decir aceptar una condena por una estafa. Estamos hablando en muchos casos que son de violaciones agravadas, de un montón de delitos que los ciudadanos que se consideran inocentes o que son inocentes no pueden llevar así nomás una condena de ese tipo, ¿no? Entonces son situaciones verdaderamente complicadas. Con esto tampoco quiero decir, yo creo que estamos hablando siempre de delitos gravísimos, de delitos muy graves, aberrantes, que la señal no debe ser equivocada que debemos dar, o sea, debemos continuar con la investigación de estos delitos, de encontrar a los autores de estos delitos y de meterlos presos. Pero fíjense, ustedes relevaban el otro día lo que había pasado en una localidad donde estuvo 4 meses preso una persona que después del estudio de ADN dijo que no tenía nada que ver. Pero ¿cuál fue el error del sistema, además de que una persona estuvo 4 meses preso? En esos 4 meses el verdadero abusador posiblemente haya seguido estando en contacto con la víctima. Sí, incluso nosotros lo tocamos acá, hablamos con el fiscal y en un momento decíamos, bueno, si no fue un error del fiscal o de su investigación, entonces es un error del sistema, porque también hablábamos de que lo único que esperaba esta persona era la prueba de ADN y cómo se puede entorpecer procesalmente una prueba de ADN, es muy difícil. Y después una serie de cosas que se tenían en cuenta que obviamente después salió a la luz, pero sobre todo tiene que ver con la condena social. Sí, con la estigmatización. Claro, y ahí pregunto también, y esta, a ver si lo puedo interpretar,
pero no es una acusación, pero que en este momento, después de tanto tiempo que se vienen acumulando estas denuncias, que salga ahora en el medio del proceso de designación de jueces y fiscales, ¿tiene algo que ver con eso? Porque uno también se pregunta, se llega a esta instancia luego de que se fueron acumulando determinadas, ni siquiera denuncias, sino también formas de encarar la política criminal de persecución y de investigación que dieron origen a que estas situaciones se produzcan, y también, y lo voy a mencionar, una especie de violencia social de partes que se consideran algunos víctimas, otros víctimas de las víctimas, etcétera, etcétera, que tiene que ver con que, bueno, no me dan justicia, entonces viene el escrache. Y creo que ahí falló el tempo, me parece a mí. Sí, posiblemente pase bastante de lo que usted dice. Nosotros empezamos a ver este tema hace poco, no porque antes no leyéramos, sino porque nosotros encontrábamos que algunas de las denuncias por ahí tenían que ver con conflictos interpersonales entre las partes, más que con cuestiones irregulares de procedimiento o abuso de autoridad o de poder de parte de los fiscales. Y además, como siempre, estamos navegando en aguas muy profundas, en el sentido que estamos hablando siempre de delitos graves y aberrantes, donde en principio siempre hay que darle a la víctima, se le da a la víctima un rol preponderante, es decir, la víctima que denuncia la comisión del delito, la de ser víctima de ese delito, siempre se ha tratado de un modo más, con mucha mayor cautela que con cualquier otro tipo de delito, ¿no? Que debe ser por otra parte, pero no eso implica, por ejemplo, muchas veces se dice hay que creer en la palabra, por ejemplo, de la mujer o del niño, lo cual en un punto puede llegar a ser cierto en unas cuestiones, pero también hay que tener en cuenta que la palabra del niño y o de la persona que presuntamente fue víctima de un abuso sexual está mediatizada por los fiscales. O sea, no es la palabra directa. Y también por las cámaras Gesell y las psicólogas que lo hacen. Entonces, Sí. ahí hay todo un gran gris como para ir resolviendo, porque no es directamente la palabra en un juicio de la persona Pero víctima. además la justicia no debiera moverse por ese motor, digamos. Claro, incluso por tiene ejemplo, que primar la prueba. en este caso que usted menciona, la cámara Gesell no se realizó en estos 5 meses en el caso de San Justo, con lo cual hoy una cámara Sí, Gesell tiene sentido. no tendría sentido y sería fácilmente rechazada por la defensa, porque a 5 meses ya se supone que eso hay que hacerlo, la cámara Gesell, apenas ocurre o el segundo contacto, el primero de preparación psicológica y el segundo Exacto. de acceder a una Y cámara además Gesell. hay una cuestión de revictimización también ya a esta altura. Y ahí sí. Ya que sí, yo creo que lo que ustedes señalan por ahí ya entra dentro de otra área que a lo mejor hay que trabajar y que ya tiene que ver con los operadores jurídicos, que están los jueces, están los defensores, y a donde los legisladores pueden trabajar desde el punto de vista legislativo, propositivo. Pero en lo que tiene que ver estrictamente con la actuación como comisión de acuerdos, lamentablemente actuamos después de sucedido el hecho, es decir, después de producido el abuso, de generada la arbitrariedad, o los casos que hemos ido viendo para denunciar, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar en paralelo con todo lo otro que ustedes dicen, pero tiene que ver también con un paradigma que me parece que está haciendo ruido y es el que está entrando en entredicho, ¿no? De que es el modo en el cual se están encarando la investigación de este tipo de delitos. Diputado, agradecerle enormemente la comunicación y el compromiso de seguir con este tema. No hay mucho por trabajar y, bueno, lógicamente que los medios también queremos seguir con este proceso. ¿Le parece bien? Cómo no, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga buenas tardes. Dialogábamos buenas tardes con Nicolás Mayoraz, que es diputado de Vida y Familia, ¿no? Y bueno, presentó junto al senador radical Lisandro Enrico valga la redundancia, hizo esta presentación ante la Comisión de Acuerdos para investigar finalmente, Pablo, respecto a estas denuncias. Sí.